poder estar con ustedes. Así hablamos con Edgar el otro día, hace un tiempito ya que no ando, que no estoy por allí. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo. En este tiempo de pandemia mandamos un abrazo a la distancia. Aquí en Argentina seguimos igual. Igual hace a marzo, para febrero del año pasado. Ahora se cree que esta semana van a venir nuevas restricciones, así que se sabía que iba a ser así, pero bueno. Y como somos porteños y argentinos, todos desobedecen las órdenes, ¿no? Es normal, pasa en todos lados, así que también oremos por la situación que está pasando el mundo, las iglesias también, para que también seamos responsables, ¿no? Cada uno de nosotros. Y más en este tiempo, ¿no? Yo pensaba estos días poder hablar en estas reuniones que estamos teniendo junto con mi esposa Damaris todas las semanas, y hace un ratito terminé una, en la cual tratamos siempre de hacer lo que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros, ¿no? Que es compartir las buenas nuevas, poder ser de bendición a aquellos que lo necesitan, estén donde estén, ¿no? Y creo que el cristiano que ha sabido aprovechar estos medios que tenemos, ha podido utilizar una buena herramienta que Dios ha colocado en las manos, ¿no? Para poder seguir adelante, aún en medio de dificultades, ¿eh? Obviamente la iglesia no está en persecución, la iglesia no está siendo perseguida, la iglesia no tiene nada, o sea, nada más nos han pedido que nos guardemos todo por un tema de seguridad, eh, por un tema de seguridad, más que todo de salud, ¿no? Entonces, uno tiene que hacerlo, nada más. Después, no echarle la culpa ni al diablo, ni al sistema, ni al... ¿no? Ya hay conspiranoicos por ahí hablando del sistema, el anticristo. La iglesia no está siendo perseguida, así que no pasa por ahí el tema. Pero hay algo que no podemos perder de vista, que es lo, lo que la cruz y la tumba hizo por nosotros. El cristiano es lo que es, justamente porque Dios hizo algo por nosotros. Nos llamamos cristianos por una persona. Nos reunimos por el medio que sea. Hace 100 años no se reunían en iglesias, hace 200 años se reunían en casas, hace 500 años se reunían en una iglesia central en cada pueblo, y eso va cambiando, y la iglesia es la que tiene, las personas que componen la iglesia, son los que tienen que a veces darse cuenta que los tiempos cambian, ¿no? Y las situaciones que Dios permite también van cambiando, pero lo que no cambia es el mensaje que nosotros debemos dar. Hoy escuchaba a muchos hermanos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? En Navidad siempre aparecen en las iglesias los Grinch, ¿no? Los que no, la Navidad no se festeja porque la Navidad es un ritual no sé qué, y sacan cosas del archivo de acá, de allá, y de cosas que a nadie le importan, ni nadie sabe, y la gente que compra un arbolito ni piensa en eso, y los que festejan la Navidad ni están pensando en el Dios no sé qué. Y creo que los cristianos estamos perdiendo oportunidades constantemente, ¿no? Por ponernos en, ¿no? Los lectores de la Torá, ¿no? Y entonces, o hablamos en griego, en hebreo, y hacemos cosas así, ¿no? Y creo que nos estamos perdiendo muchas oportunidades, como por ejemplo la Pascua. Obviamente, este, se aprovechó una fecha, lo que sea, para hacerlo comercial, todo lo que ya sabemos. Pero las personas están predispuestas. Las personas medianamente piensan en este tiempo en algo. Y si la iglesia no les da ese algo, creo que es donde perdemos la oportunidad nosotros como hijos de Dios también. De, como decía Pablo, así sea por contienda o por buena gana, hay que predicar a Cristo. Así sea en el lugar menos pensado, como en el aerópago, o así sea escapando y saliendo por los pueblos, y así sea estando en Grecia, o en una iglesia desastre como era la iglesia de donde estaba Tito, en Creta, o así sea en la cárcel como Pablo. La gran mayoría de las cartas de Pablo fueron en la cárcel, y su comunión hablaba, y él habla de comunión plena estando en la cárcel, no hablaba de comunión plena estando en una congregación, sino estando en la cárcel, ¿no? Y creo que nosotros somos los que a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y justamente quisiera poder hablar en este día de resurrección, donde se recuerda la resurrección de Cristo, entender qué es eso para nosotros, qué significa para nosotros la resurrección, qué hizo en nosotros la resurrección. La resurrección y la muerte de Cristo no es un dogma, no es una doctrina, porque la doctrina, estamos hablando del conjunto de enseñanzas que arman una doctrina, pero justamente no es una doctrina a predicar, es una verdad, justamente la base de toda verdad. Es justamente lo que, si nosotros nos llamamos cristianos, es lo único que tenemos que levantar en alto, las buenas nuevas, y esas buenas nuevas incluyen la resurrección de Cristo. Porque como dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, en vano es nuestra fe. No sirve para nada. No sirve a nosotros capaz como anécdota en un libro, ¿no? Pero justamente es lo que tenemos que empezar a levantar en alto. Y pensaba recién en este
video, mientras lo miraba, pensaba casi que pega. Yo le decía a Edgar, hacemos una cancioncita, algo hacemos al principio como para calentar la voz un poco. Pero también pensar en, esta canción hablaba de la historia de Dios, ¿no? Hay un muy buen material acerca de la historia, que se llama La Historia, justamente para niños, para adolescentes, para mayores, pero que saca el centro de nosotros para llevarlo a Dios, ¿no? Y que nosotros como iglesia podamos hacer lo mismo, constantemente, sacar el centro de nosotros. No somos nosotros los importantes, es Dios el importante. Es Dios el que hizo algo por nosotros. Y esta canción que quisiera compartir, suave, porque obviamente Zoom no permite muchas cosas, porque no está preparado para eso, es medio raro Zoom el sonido. Pero una canción que habla y dice, esta es mi historia. La historia de lo que Dios hizo es mi historia. Si hoy estamos acá es porque Dios hizo algo por nosotros. Si nosotros pudiésemos hablar de nuestra historia y pararnos un día y decir, mira, mi historia es esta. ¿Cuál es mi historia? A poder hablar del amor de Dios en nuestras vidas. Poder hablar de quiénes éramos y quiénes somos. Pero solo ha sido porque Dios hizo algo en nosotros. Si no, seríamos como cualquier otro. ¿Sí? Con valor o sin valor, con estudio o menos estudio, con renombre, sin renombre, pero seríamos nada más que igual que todos. Pero la historia de Dios en nuestras vidas hizo algo, cambió nuestra historia. Y es lo que esta canción que quisiera compartir con ustedes antes ya de entrar en el mensaje en esta noche, ¿no? Se llama Mi Historia. Si te contara mi historia, oirías de fe que no dejaré. Si te contara mi historia, oirías de amor que no renunció. Si te contara mi historia, de vida oirás, pero de alguien más. Si debo hablar, escucharás de una gracia más grande que mi maldad. La justicia obró y su amor venció. La bondad de mi Cristo me alcanzó. El hablar de mi historia es hablar de Dios. Si te contara mi historia, podrías oír victoria sobre el mal. Si te contara mi historia, podrás contemplar hoy mi libertad. Si te contara mi historia, la muerte verás cómo acabará. Si debo hablar, escucharás de una gracia más grande que mi maldad. La justicia obró y su amor venció. La bondad de mi Cristo me alcanzó. El hablar de mi historia es hablar de Dios. Esta es mi historia y es mi canción. Alabo a Cristo, mi Salvador. Esta es mi historia y es mi canción. Alabo a Cristo, mi Salvador. De una gracia más grande que mi maldad. La justicia obró
y su amor mostró. El hablar de mi Cristo me alcanzó. El hablar de mi historia es hablar de una gracia más grande que mi maldad. La justicia obró y su amor moció. La bondad de mi Cristo me alcanzó. El hablar de mi historia es hablar de Dios. El hablar de mi historia es hablar de Dios. Esta es mi historia y es mi canción. Alabo a Cristo, mi Salvador. Esta es nuestra historia, ¿no? Poder hablar de Cristo, quien es mi Salvador. Para eso fuimos llamados. Fuimos llamados a contar lo que Él hizo en nosotros. Y en esta noche quisiera compartir un pasaje que está en el libro de Marcos, capítulo 16. ¿Sí? Oramos y comenzamos con la lectura. Señor, gracias te damos por este tiempo, agradecidos porque podemos contemplarte también en tu palabra y también aprender de ti, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios bondadoso, que nos ama, que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y que un día resucitó y está sentado a tu diestra, siendo aquel que nos perdona, que nos limpia, aquel que es nuestro abogado y aquel que está preparando un lugar para nosotros. Gracias te damos por esto en Cristo Jesús. Amén. Libro de Marcos, capítulo 16. Es un pasaje conocido, pero quisiera hablar acerca de esta historia, ¿no? La historia de la tumba. La tumba vacía es la que hizo un cambio en nosotros. No solamente eh, las historias de la Biblia, el Antiguo Testamento, sino la tumba vacía. Y es lo que quisiera en esta noche poder hablar, la tumba vacía. Miren, cuando leemos este pasaje, Marcos 16 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y que era muy grande. Yo pensaba, uno cuando mira a estos personajes, obviamente a muchos los conocen, María Magdalena es uno de los conocidos, ¿no? Pero quisiera que podamos mirar un momento a María Magdalena y pensar quién es María Magdalena, ¿no? Uno mira a María Magdalena y lo que ve es aquella mujer de la cual Jesús había sacado 7 demonios. Ve a aquella mujer en la cual se dice que mucho le fue perdonado, por eso mucho ama, ¿no? Ahora, si la tenemos que comparar con nosotros, esta María, ella amaba al Señor, obviamente. ¿Quién no amaría al Señor si hace una obra semejante en nuestras vidas, ¿no? Creo que no sé quién de ustedes el Señor le ha sacado un demonio, pero imagínense de alguien que le saca 7 demonios. Cómo estaría atormentada esa mujer. Y el amor que tenía el Señor es incomparable. Por eso ella le seguía, le amaba. Era aquella mujer que le servía y confiaba en él. Pero parecería como que en este momento todo eso queda reducido a, ya llegó el tercer día, pasó el día de reposo y lo normal que dice la ley, y lo que dice también los preceptos de aquellos que estaban junto a aquellos que habían muerto, eran que tenían que comprar especias aromáticas, o si las tenían, lo hacían, pero tenían que comprar esas especias, ir a donde estaba el sepulcro y limpiar ese cuerpo. Eso se hacía más que todo porque se sabía que el cuerpo ya estaba entrando en putrefacción, iba a tener mal olor y se lo limpiaba, ¿no?, con esas hierbas para que eso no fuera así. Y creo que muchas veces nosotros somos como esta mujer, en la cual después de haber visto todo lo que el Señor hizo, de haber estado diciendo, Señor, le amamos, Señor, te servimos, Señor, te seguimos,
llega una circunstancia que es ajena a nosotros, la cual no esperábamos, y nos quedamos como María, parados haciendo nada más que lo que siempre hicimos. Hay que llevar las hierbas, limpiar el cuerpo. ¿Por qué lo hacemos? Porque está muerto. No lo hacemos por otra razón. Él murió, éramos los cercanos, hay que llevar las hierbas. Y encima entra un concepto de duda, ¿no? Porque dice, ¿quién nos va a remover la piedra? Ellos habían confiado hasta ese momento. Es como dice el texto, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta ahí los había ayudado. Hasta ese momento el Señor había sido todo para ellos. Si había alguien que tenía que ser levantado, Él lo levantaba. Si había alguien que necesitaba ser sanado de la vista, Él lo sanaba. Si había alguien que necesitaba alimento, Él les daba de comer. Pero ahora, ¿quién va a remover la piedra? Estaban en esa posición ya ellos. ¿Quién va a remover la piedra, no? Y creo que, en principio, antes de llegar a la tumba, tenemos que empezar a mirar nuestras vidas también. ¿Cuántas veces nosotros no estamos así? ¿Quién va a remover este obstáculo? Yo le amo al Señor, yo le sigo al Señor, yo hago todo lo que el Señor me pide, pero hay una piedra. Hay una piedra entre hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo siempre, y bueno, hay que hacerlo, pero hay una piedra en el medio. ¿Quién nos va a remover esa piedra? Ellas estaban, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿De ahora en más? ¿Quién lo va a hacer? Y estaban con eso, ¿no? Y uno empieza a mirar que lo primero que aparece en sus vidas es esa duda, ¿no? La duda de, ¿por qué llevaron hierbas aromáticas? ¿Solo por costumbre? No, sino porque estaban seguras que el Señor estaba muerto. Ellas iban a visitar a un muerto, a alguien que había muerto y estaba ahí. Para eso eran las hierbas. Pero no solo tenían dudas, sino también que lo que le faltaba era discernimiento, le faltaba conocimiento. No porque no lo tuvieran, sino porque una cosa es conocer un texto o conocer lo que el Señor había dicho y otra cosa es realmente entenderlo. ¿Cuántas veces el Señor antes de este momento habló con ellos? Ellos sabían muy bien por qué iban a Jerusalén. Sabían muy bien lo que el Señor les dijo que iba a pasar en cuanto llegaran. Sabían muy bien lo que venía. Pero sin embargo, se encuentran con ese desconocimiento, ¿no? El Señor había muerto. Y ya todo lo que ellos conocían había quedado solo en la historia atrás. El Señor habló esto, pero es el tercer día ya. La tumba estaba ahí. No solamente había desconocimiento, había desánimo. Ahora, nosotros tenemos que mirar nuestras vidas, siempre digo lo mismo, no podemos solamente ver la historia de este texto. ¿Quién no estaría desanimado si pasa por las situaciones que estas mujeres pasaron? Y todos los discípulos, obviamente. ¿Quién no estaría desanimado si ve que aquel que era todo para ellos lo llevan preso, lo azotan, lo golpean, lo escupen, lo maltratan, lo azotan, lo hacen caminar con una cruz pesada, lo colocan en esa cruz, clavan una lanza en su costado, muere, lo tienen que bajar, lo llevan a una tumba prestada? ¿Quién no estaría desanimado? Miren lo que pasa en el libro de Lucas, un pasaje muy conocido, ¿no? El libro de Lucas nos habla justamente de ese momento en el camino de Maús, donde dice que esos momentos, hay instantes, luego de eso, estaban estos discípulos caminando hacia Maús. Fíjense lo que dice el versículo de Lucas 24. Vamos a leer desde el versículo 24. Lucas 24, 24. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y le hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Fíjense, ¿no? Es ese desconocimiento que decíamos primero, ¿no? ¿Cómo los discípulos no iban a entender eso? ¿Cómo los discípulos, aquellos que estaban a su lado, no iban a entender lo que Dios estaba haciendo? Miramos un poquito después, versículo 13, y vemos ese desánimo también en ellos. El versículo 13 dice, y aquí dos de ellos iban al mismo día. Bueno, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén
que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Fíjense el texto, el análisis del texto. ¿Qué pasaba en el corazón de estos discípulos? Fíjense que ellos les relatan muy bien todo lo que sucedió. Él fue entregado, y lo voy a releer más para que lo tengamos claro, miren, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice, pero nosotros esperábamos otra cosa. Dice, pero ahora, además de esto, es el tercer día. El texto está diciendo, mira, eso es lo único que no sabes lo que pasó, pero nosotros esperábamos esto. Y le crucificaron y hacían esto. Pero ahora, además de esto, además de haberle crucificado y de haber visto todo lo que vimos, además de todo eso, hoy es el tercer día. Fíjense el desánimo que había en ellos. El desánimo. Dudas, desánimo, desconocimiento. Fíjense todo lo que pasaba en este momento de la tumba. Pero también había decepción de parte de ellos. Decepción. La piedra estaba colocada. Para ellos Jesús estaba muerto. Para las mujeres vamos solamente a llevar las hierbas para ungirlo. Para todos los demás, fíjense que dos solos están por el camino. Después podemos hablar de Tomás, de Pedro, cómo estarían sus corazones, ¿no? Esperábamos esto, pero sin embargo sucedió lo otro. Ahora, volvamos nosotros para acá. El Señor no se los dijo eso. No les dijo todo lo que iba a acontecer, sin embargo ellos estaban decepcionados. Además de haberlo matado, hoy es el tercer día. Fíjense la decepción que ellos tenían. Pero hay algo que ellos, y ninguno de ellos imaginó, que era el tema de la tumba vacía. Las mujeres llegan a ese lugar, y fíjense que no hablan más después del tema de las hierbas. Dice que llegaron, vieron la piedra removida. Vieron la piedra removida, porque Cristo resucitó. A partir de ese momento, todo lo que sigue cambia. A partir de ese momento, todo cambia. Ya no tendría que haber más dudas. O sea, uno lo que tiene que empezar a mirar en este momento es un texto que conocemos muy de memoria. Y yo realmente lo quiero parafrasear para que podamos entenderlo un poco más. Uno tendría que empezar a atreverse a creer lo que no ha visto. Entonces podamos ver lo que hemos creído. Atrevernos a creer lo que no hemos visto, para entonces ver lo que hemos creído. ¿Qué les pasó a ellos? Justamente lo contrario de todo eso. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creer lo que no veo. Jesús les había dicho, voy a resucitar. Ellos no lo creían. Esa era la realidad de ellos. No lo creyeron. Las mujeres tampoco lo creían. Por eso fueron con las hierbas. Pero la tumba se pone entre ellas. La piedra fue removida. Y nosotros tenemos que empezar a mirar nuestras vidas también hoy. ¿Cuáles son esos obstáculos que hacen que no podamos hacer las cosas como cristianos que tenemos que hacer? Porque hasta ese momento, ellos como eran llamados, los discípulos, aquellos que hacen lo que hace su maestro. No solamente los que creen, un discípulo es aquel que hace lo que hace su maestro. Y ellos eran llamados sus discípulos. Sin embargo, sus discípulos no creían a su maestro. Uno le negó, otros escaparon del jardín, uno solo estuvo a los pies de la cruz, otros desaparecieron después de eso, tenían temor. Dos iban caminando y se olvidaron. Solo las mujeres fueron al sepulcro. Pero la tumba abierta va a cambiar todo lo que sigue. Inmediatamente después de que la tumba está abierta,
Jesús sale a su encuentro. Y cuando Jesús sale a ese encuentro, dicen los textos que estas mujeres le vieron, le reconocieron, le adoraron, se postraron a sus pies. Y el Señor le dice, ve y cuéntale a mis hermanos. Ve y cuéntale a ellos. Uno diría, el Señor que les está diciendo acá, vayan y cuenten que esto recién comienza. Y fue una realidad eso. Todo lo que iba a seguir después de esa tumba abierta era el comienzo de muchísimas cosas. Nosotros somos el resultado de esa tumba abierta. Porque el Evangelio salió y fue llevado a todos los países gracias a la tumba abierta. Si no, solo quedarían dogmas, doctrinas, cosas de fariseos, cosas de personas que creen en religión. Por eso mismo siempre decimos, nosotros como hijos de Dios no creemos en la religión, no somos religión. Nosotros tenemos una relación con Dios, que es muy diferente a la religión. La religión tienen todos aquellos que se manejan por dogmas, por tradiciones, por un montón de cosas. Nosotros tenemos una relación personal con Dios, porque la tumba cambió todo. No solamente ellos pudieron ver esto y decir, listo, a partir de ahora voy a empezar a creer lo que no veo y a ver lo que creo, aunque no lo esté viendo. ¿Y qué cosas son? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que empezar a ver solamente porque las creemos. Porque el solo hecho de creerlas es porque son ciertas. En primer lugar, el hecho de que la tumba esté vacía y la piedra haya sido removida, hace que Cristo, estando con sus discípulos, les pueda decir varias cosas. En primer lugar, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tanto ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo primero que hace la tumba abierta? Seguridad de que qué promesa nos da. La promesa de su presencia. Miren, hermanos, ninguno de nosotros está solo hoy. Podemos estar en nuestras casas aislados, podemos estar con problemas mundiales que no sabemos hasta dónde van a llegar, porque no lo sabemos. Pero el Señor no nos deja solos. Cada uno de nosotros somos parte de su cuerpo. Él prometió su presencia. Y porque creo a su palabra, siento su presencia. Porque creo su palabra, veo su presencia. Si como hijo de Dios no puedo ver la presencia de Dios obrando en cada uno de nuestros hermanos, en cada iglesia, en cada obra que cada hermano hace, entonces no estoy viendo a Dios. Y nosotros, por eso decía al principio, quizás estamos tan inmersos en una dogma, en una teología extraña, en una forma de ver las cosas, que nos olvidamos de que el Espíritu Santo tiene que obrar en cada persona, en cada iglesia, vidas transformadas, y que eso tiene que mostrarnos la tumba vacía, y que su presencia está presente. Si la presencia de Dios no la vemos en la iglesia, es un problema. Pero mucho peor, no la vemos en la iglesia porque quizás no la vemos en nuestra vida. Todo lo manejamos con nuestras fuerzas. Y recuerdan al Señor lo que dice, no es por fuerza. Nada en nuestra vida es por fuerza. La obra no es por fuerza, la predicación del Evangelio no es por fuerza, nada es por fuerza, sino por su Espíritu. Por su Espíritu. En primer lugar, su presencia. En segundo lugar, su poder. Su poder. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué les dice el Señor? Miren, muchachos, esto cambia. Hasta este momento, miren de qué, hasta dónde llega este cambio. Sin hablar mucho del tema. Pero miren hasta dónde llega. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Dice el Señor, la mujer le habla y le dice, mira, nosotros estamos adorando acá en el monte. Ustedes adoran en Jerusalén. El Señor que le dice, mira, va a llegar un momento que ni en Jerusalén ni en el monte. Uno diría, ¿qué? ¿El Señor les está diciendo que no se va a adorar más ni en Jerusalén ni en el monte? Sí, es cierto. Ni en el templo ni en el monte. ¿Dónde? En cada corazón. Porque si los adoradores, si aquellos que le adoran no le adoran de corazón, no le adoran. Es así de simple. No es el lugar. Es a quien adoramos. No es el lugar. Por eso a veces creo que estamos mal en algunas cosas.
Le estamos dando lugar a cosas cuando el Señor busca nuestro corazón. Por eso su presencia es real, pero también su poder. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El Señor tiene poder hoy en día para cambiar vidas, para transformar vidas, para darnos libertad y vida eterna. ¿Cuántas veces cantamos el coro que hoy se acaba de cantar? Hay libertad, pero nos mantenemos en pecado. No estamos viendo lo que creemos. ¿Cuántas veces hablamos de libertad en Cristo y que Cristo hay poder, pero no vemos vidas transformadas? La presencia de Cristo es real, pero también su poder es real. Antigua canción vieja, la sangre de Cristo jamás perderá su poder. ¿Qué es mentira? Hoy no se transforman vidas. Hoy Dios no puede obrar porque no nos reunimos en un templo. ¿Es así de chiquito Dios? ¿Depende de nosotros de que le demos un templo de cemento? ¿Realmente Dios depende de eso? El poder de Dios no está atado a nuestras circunstancias, ni a nuestros caprichos, ni a nuestras formas, ni a nuestra tradición, ni a nuestros dogmas. El poder de Dios se manifiesta no por fuerza, sino por su espíritu. Y es lo que siempre le mostró a los discípulos. Ahora, no solo su presencia y su poder, sino también el Señor les dice, lo que va a estar también con ustedes es que ustedes van a poder ver sus promesas. El Señor cumple sus promesas. El Señor no llegó tarde a la resurrección. Resucitó cuando dijo que iba a resucitar. El Señor no llega tarde a sus promesas, nunca. Y cuando Él dijo que iba a resucitar, resucitó. Y si Él dice que va a volver, va a volver. Porque Él cumple sus promesas. Dice el Señor al final del texto, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es mentira? No, es verdad. El Señor está con nosotros. No es un dogma, no es una idea. Él está. Y en el momento que yo empiece a ver al Señor presente en mi vida, mucho va a cambiar. Ahora, ¿qué más promesas tenemos? Como para entrar en algunas promesas. Miren, porque Cristo vive, porque la tumba está vacía, es que mis pecados han sido perdonados. Mis pecados han sido perdonados porque la tumba está vacía. Eso le pone el sello a la obra de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo, van a salir en nuestra fe. Pero también, ¿qué dice? Fuimos llamados a que se predique el Evangelio en su nombre, el perdón de los pecados. Miren el poder que tiene la obra de Cristo hoy en día y que Él ha resucitado. Que se predique el Evangelio, dice, en su nombre, para perdón de los pecados. Hermanos, la predicación del Evangelio es mostrar el amor de Dios. La predicación del Evangelio es mostrar el perdón de Dios. Y es abrir el camino para que los pecadores puedan llegar a Cristo para recibir el perdón de Dios. Hoy hay predicadores de malas nuevas, o de malas viejas, digamos. Dios es malo, Dios es vengativo, Dios odia al pecador, Dios odia todas las cosas, Dios al que encuentra no lo quiere más, al que no vive en santidad, Dios lo saca de su boca, al que no. Predicadores de malas viejas. Fuimos llamados a predicar el Evangelio, el perdón de los pecados, porque la promesa de Dios es que Él perdona mis pecados. La resurrección de Cristo asegura que fui perdonado. Y eso es lo que tenemos que levantar en alto, el perdón de los pecados. La iglesia está para, fíjense el texto, por tanto, id y predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, a pagar el precio por cada uno de nosotros, a estar en nuestro lugar. Él llevó el castigo de nuestra paz. El acta de decretos que estaba en nuestra contra, Él la llevó. Yo no debo pegarme en la espalda porque soy pecador, pecador. Fui perdonado. Fui reconciliado con Dios. No esa idea de, bueno, somos perdonados, pero igualmente seguimos siendo malditos. No, 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 ningún maldito. Yo soy perdonado, soy hijo de Dios, tengo derecho a sentarme a su mesa. Porque Él pagó el precio. Es lo que hizo la tumba vacía, pagó el precio por mí. Soy suyo. No solamente el perdón de los pecados, también porque Cristo resucitó y está vivo.
tenemos seguridad de vida eterna. Cristo les hizo una promesa a ellos, antes de ir a la cruz. Les dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su promesa. El Señor, ¿qué está haciendo hoy? Preparando un lugar. Y un lugar que tiene mi nombre. Que el Señor está preparando un lugar hasta que el Padre le diga, ve a buscarlos. Porque es su promesa. Y esa promesa se cumple y la creo porque la tumba está vacía. Yo no estuve en Jerusalén. Yo no vi al Señor. Yo no puse todo lo que necesitaba para esa última cena. Yo no le vi resucitado, pero yo creo que Él resucitó. Yo creo que la tumba está vacía. Yo creo que hay testigos que le vieron. Yo creo que Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y por eso sé que tengo vida eterna y que Él está preparando un lugar para mí. Y en último lugar, porque Cristo resucitó y porque Cristo está vivo, podemos decir como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Miren qué gran promesa y qué certeza que tenemos. Pablo, en medio de dificultades, en medio de tormentos, en medio de cárceles, en medio de azotes, en medio de casi ser dejado muerto, él dice, Cristo vive en mí. ¿Qué más necesito? Por eso cuando nosotros miramos la tumba vacía, lo que decimos es, miren todo lo que tenemos. Cristo resucitó. ¿Por qué tengo dudas de los obstáculos? Si Él removió la piedra, si Él hizo lo que yo no podía hacer, si Él cumplió lo que siempre había prometido, si Él me dice que está siempre conmigo y camina a mi lado, yo estaré con ustedes todos los días, no de vez en cuando, no los momentos buenos, no cuando estoy bien, no cuando estoy mal, siempre. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Él perdonó mis pecados, pero también vive en mí y ha de volver, porque esa es su promesa. La Semana Santa, o la Pascua, como queramos llamarle, o como le llamen en otros lugares, nos recuerda que la tumba está vacía. Y es lo que nosotros debemos proclamar. La tumba está vacía y eso asegura perdón de pecados, su presencia, su poder para transformar vidas y cambiar nuestras vidas. Podemos en esta noche también decir, Señor, gracias y gloria a Dios porque la tumba está vacía. Gloria a Dios porque la tumba está vacía. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es porque Él lo hizo. Él lo hizo. Por eso, terminar pensando también en lo que le decía al principio. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Cristo es mi Salvador. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Oramos y luego terminamos. Señor, gracias te damos por este tiempo agradecidos, porque podemos proclamar que tú resucitaste entre los muertos, podemos levantar en alto tu gran verdad y promesas, de que tu presencia está siempre con nosotros, de que tienes poder para transformar vidas, porque has transformado la nuestra, porque perdonas pecados y nos has llamado a predicar tu palabra, a llevar el Evangelio a todas las naciones, pero también a dar testimonio de ti, cada día, en cada oportunidad. Y Señor, gracias porque tú estás con nosotros cada día. Gracias porque, como dice tu palabra, tú vives en cada uno de nosotros y porque pronto has de volver. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das, por las oportunidades que también nos estás dando cada día. Gracias, Señor, y te pido en esta noche también por mis hermanos, por la iglesia allí en Tarija, Señor, para que tú estés sobrando en sus vidas, en cada situación, en cada circunstancia, sabiendo que no hay obstáculos ante ti, sabiendo que tú tienes poder para hacer todo lo que tú deseas. Y solamente tenemos que aprender a ver lo que creemos, aprender a confiar en lo que encontramos en tu palabra, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Gracias te damos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.